Regresamos a Punto y Contrapunto. Honduras dio un golpe de timón hacia la izquierda. Aunque el Consejo Nacional Electoral de ese país no ha terminado de procesar todos los votos de las elecciones del domingo, el Partido Nacional reconoció el triunfo de Xiomara Castro, una mujer con una propuesta socialista que promete mejorar las condiciones de Honduras, un país azotado por la violencia y la pobreza. Veamos en contexto. Ayer el partido oficialista reconoció el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales realizadas este domingo en Honduras. Desde 2013 el país centroamericano ha sido gobernado por Juan Orlando Hernández, vinculado a diversos casos de corrupción y denuncias por narcotráfico. Aunque no ha sido denunciado formalmente, su hermano está preso en Estados Unidos. En 2020 fue sentenciado a cadena perpetua por tráfico de cocaína. Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación, será primera presidenta de Honduras, pero no llega sola. Su esposo Manuel Zelaya es su asesor estrella. Zelaya fue presidente de este país de 2006 a 2009, cuando fue derrocado por el ejército a orden de la Corte Suprema. La ONU calificó entonces el hecho como golpe de Estado. Hoy, Castro promueve un socialismo democrático basado en consultas populares. Prometió convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y dijo que ordenará la recuperación de empresas estatales, venderá el avión presidencial, bajará los sueldos de funcionarios, retomará relaciones con China y no aumentará los impuestos. Según el Banco Mundial, Honduras tiene la segunda tasa de pobreza más alta de Latinoamérica y el Caribe. La mitad de la población vive con 100 pesos al día y en 2020 fue el tercer país de América Latina con la tasa de homicidios más alta. Además, tiene el mayor registro de feminicidios en el continente. Según la ONU, el 8% de la población ha tenido que emigrar debido a las condiciones de pobreza y violencia. Para frenar esto, Castro prometió que impondrá compromisos de aportación a los grandes capitales para financiar becas de empleo. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche, empiezo contigo, Lisa. Salimos del espectro nacional para irnos a temas internacionales que tanto nos gustan en Punto y Contrapunto. Hablemos de las elecciones en Honduras. Ya comentábamos ayer, en la mesa de ayer, la alta participación ciudadana que tuvo esta jornada electoral y bueno, todavía no con resultados oficiales, pero todo apunta a que regresa la izquierda en Honduras. ¿Qué decir de esto? Es un resultado sumamente celebrado, no solo porque es una candidata mujer y por los niveles de participación, sino porque parecería que rompe un poco con esta tradición de tragedia que tiene en términos políticos Honduras, que es un país que si bien antes lograba los cambios presidenciales a través de la guerra civil, luego los impuso por la vía de los golpes de Estado y luego a través de un bipartidismo relativamente artificial, donde había muchísima influencia de los Estados Unidos, en donde básicamente pues estos únicos dos partidos controlaban la posibilidad de ascender a la presidencia con muchísimo conflicto interno, poca gobernabilidad, y ahora, después de que el presidente anterior, Hernández, que fue quien depone al marido de esta nueva presidenta electa, se reeligió, pudo gobernar por 2 términos, participando en elecciones intermedias, tuvo control en algún momento del Congreso, pues no logra hacer trascender a su candidato, la derecha no logra imponerse por la vía democrática, regresa esta nueva candidata que además es importante decir, ya había sido candidata en una elección, había quedado en el segundo lugar, en el 2012 había participado en las precandidaturas de la elección del 2016 y se había bajado de esa precandidatura del 2016 porque parecía que había otro candidato que podía ganarle mejor a Hernández y al final no lo logra. Y esta vez irrumpe, le gana a 3 precandidatos a través de un tercer partido que se llama Libre, que es el que funda su exmarido, el expresidente Zelaya. Se impone como una muy buena candidata, con una estrategia distinta, donde Zelaya ya no aparece tanto, donde ella no hace tantas apariciones públicas y básicamente controla el mensaje muy bien. Dos cosas que me llaman la atención de este regreso de la izquierda en Honduras y que seguramente Alejandro puede complementar. La Sí. primera es que su campaña giró en torno a las críticas de la derecha, y fíjense cuáles eran las críticas de la derecha. La erosión del Estado de Derecho, la erosión de la división de poderes y los contrapesos institucionales y la forma de gobernar de de Hernández, perdón, con cúpulas militares, Sí. eclesiásticas y empresariales. Y lo que promete es nueva constitución, adiós al modelo neoliberal, lucha contra la corrupción y acercamiento con China, como bien consignaba la nota, cosa que no va a estar tan sencilla Sí. porque se le va a castigar mucho la potencial alineación con los países del ALBA, que serían Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia. Y habrá que ver la nueva relación que tendrá también con Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden. Alejandro, ¿qué es reaccionar a lo que dice Lisa? ¿Cómo ves el regreso de la izquierda en Honduras? Y también qué decir de la salida de Juan Orlando Hernández tras tantos años en el poder.
Sí, fíjate que qué padre que toquemos temas internacionales porque finalmente también tienen repercusiones nacionales y además es como una forma de espejo, ¿no? Un espejo para vernos desde otras perspectivas, desde otras coordenadas. Por eso cuando yo recuerdo lo que pasó en 2009 en Honduras y veo que aquí hay analistas políticos que califican un acuerdo presidencial como golpe de Estado, pues no puedo más que levantar la ceja pues manifestar mi rechazo, porque no hay que banalizar los conceptos. Lo que pasó en 2009 en Honduras fue un golpe de Estado en donde autoridades democráticamente electas fueron interrumpidas de su mandato a través de la participación protagónica del ejército. En este caso, recordemos que el ejército saca de su casa y del país a Zelaya, él tiene que exiliarse, incluso pasa algunos días y recauda apoyos aquí en México, pero lo interesante es que después de 12 años en el que prevaleció, digamos, una interrupción de una democracia que realmente mereciera ese nombre, pues finalmente no hay, digamos, injusticias que perduren y la justicia efectivamente, aunque llega tarde, llega. Y me parece que aquí el pueblo hondureño pues se manifestó, Sí. digamos, por la restauración de la democracia y por dar un viraje a la izquierda. En un escenario bien difícil, pobreza, la mayor tasa de migración en materia económica, inseguridad, pero que creo que puede haber con este nuevo gobierno de izquierda también mayor convergencia en asumir una mayor corresponsabilidad a nivel regional, México, los países de Centroamérica y Estados Unidos, en cómo se le tiene que hacer para disminuir estos niveles de migración, que la gente tenga oportunidades de desarrollo en Sí. su propia tierra y que quien quiera migrar lo haga por elección, no por necesidad. Ahí puede haber una muy buena área de oportunidad. Aide, ¿coincides con esta lectura? Alejandro ya toca el tema migratorio, que tan relevante es para nuestro país y por eso también es importante hablar de lo que ocurre en Honduras y los miles de migrantes que salen de ese país buscando una mejor calidad de vida y sobrevivir a la violencia que existe allá. ¿Qué decir también sobre lo que comenta de verlo como un espejo para México? ¿Qué decir de este nuevo proyecto de izquierda en Honduras? Sí, coincido. De hecho, cuando él estaba hablando, estaba tomando ya los apuntes porque precisamente para allá iba. Habrá que ver ahora con este nuevo gobierno, después cambia la visión. A mí todo lo que se decía en la nota al principio, lo que propone desde vender el avión presidencial, acabar con el régimen neoliberal y todas las propuestas que tiene, las dice con una certeza la nueva presidenta electa. ¿Por qué? Pues porque también va a tener un Congreso que la acompañe, que eso es algo muy importante para que todo lo que pueda ir proponiendo vaya concretándose en realidad. Si no hay cambios legislativos, definitivamente ya no va a poder tener cambios ejecutivos como al menos en la envergadura de como los está planteando. Y lo otro, pues habrá que ver si con estos cambios que plantea la nueva presidenta electa realmente impacta de manera, por lo menos a mediano plazo, el tema del flujo migratorio, especialmente hacia México y hacia los Estados Unidos. Creo que también con este nuevo gobierno pues va a ser más fácil el diálogo entre gobiernos. De por sí había puentes tendidos, pero creo que va a ser más fácil poder tener un diálogo para llegar a un común acuerdo o a una cooperación para detener el flujo migratorio, para que realmente, como lo decía Alejandro, que migre quien quiera migrar porque es su derecho humano, pero que no sea por una necesidad económica o una necesidad de una crisis de inseguridad por la que se tenga que ir de su país. Y más allá, por toda esta crisis que vemos humanitaria en la frontera norte, en Estados Unidos, también nuestra frontera sur, pues de los migrantes que vienen de Centroamérica. Entonces, por esto cobra mucha relevancia también ver, y seguramente ONU Mujeres lo observará en todos Sí. estos análisis y diagnósticos que hace, cómo se comporta ahora el país con una mujer al frente del Sí. gobierno de la República de Honduras. Eso yo creo que también va a ser un dato muy interesante que analizar, especialmente en este país que está rezagado en la región de América Latina. Finalmente, Alfredo, una oportunidad para que haya estabilidad en Honduras. ¿Cómo viste esta elección? ¿Qué destacas y qué esperar para este país? Nos queda un minuto, así que te pido brevedad, por favor. Rapidísimo, destacaría la valía de instituciones electorales como las que tenemos en nuestro país, dejando en claro que no todo es perfecto, que aquí mismo hemos dicho todo lo que tendría que cambiar y todo lo que está mal en el INE y en muchos de sus integrantes, pero que 40 horas después
hayan tenido que pasar 40 horas para que se reconociera el triunfo de Xiomara con el 52.7 apenas por ciento de las actas computadas, pues nos habla de esa distancia y de ese valor que tiene el INE, por ejemplo, en nuestro país. Rapidísimo sobre golpes de Estado. Yo estoy de acuerdo con Alex, no hay que banalizar este tipo de términos, porque yo recuerdo perfectamente bien al doctor Hugo López-Gatell y a estos personajes afines al gobierno de la televisión pública, hablando de niños golpistas, de padres golpistas, de estrategias golpistas, y el término, vaya, es bastante serio, hay que tomarlo en consideración, y justo con lo que acabamos de hablar en el bloque pasado, porque se habló mucho de seguridad en nuestro país, pero el énfasis es lo que se le está dando al ejército y lo que no va a regresar el ejército cuando se vaya este gobierno, y a lo mejor no será el siguiente. A lo mejor van a pasar varios sexenios y a lo mejor ya las Fuerzas Armadas tienen tanto poder en este país que ni siquiera necesitan dar ese pasito para ocupar el poder, pero quitárselos es difícil. Pero en el momento en que se les incomoda, pasa lo que puede pasar, lo que pasó precisamente en Honduras, y hay que aprender. Bien, pues habrá que seguir de cerca este cambio de gobierno en Honduras. Se nos terminó el tiempo, pero vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la paparrucha de esta noche para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas.